Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Sebastián Miraglia te habla, profesional de la salud, de la educación y músico. Bueno, continúo un poco con lo que te había mostrado en el video anterior sobre el Pacto de Nuremberg y en esta ocasión quiero profundizar un poquitito más sobre cuestiones, digamos, de legislación nacional e internacional respecto a los derechos humanos que tenemos de carácter universal, como todos los conocemos, desde el año 48 hasta todo lo que tiene que ver con la legislación, el control y la regulación en materia de investigaciones y de experimentación con seres humanos. Entonces, un poco por este recorrido te quiero llevar en esta ocasión, lo voy a hacer lo más claro, lo más simple y lo más breve posible. Así que bueno, vamos a arrancar. En principio, lo que quería compartirte es algo que tiene que ver con esto, ¿no? En materia internacional. Tenemos aquí el Pacto de Helsinki, que básicamente es como el hijo menor, o el hermano menor, mejor dicho, de el Pacto de Nuremberg, ¿no? Esta es la última actualización del año 2013. Aquí yo me quería detener básicamente, de todos los artículos que tiene, me quiero detener básicamente en el artículo 6, el artículo 7 y el 8, ¿sí? Que los tenemos aquí en grande. Bueno, básicamente de lo que habla aquí es, bueno, que el artículo 6 tiene que ver con que todas las investigaciones, todas las experimentaciones y la implementación de drogas y vacunas y todo eso, tienen que ser primero probadas y evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. Esto lo dice en este lugar textualmente. Bueno, habla de métodos, procedimientos, técnicas, ¿no es cierto? Por otro lado, bueno, el artículo 7 habla del respeto, ¿no? De que la investigación médica y la experimentación tiene que respetar a los seres humanos, no solamente en la salud, sino también en sus derechos individuales. Y acá es importante destacar que tanto los derechos humanos universales como las regulaciones y las garantías que tenemos en materia de bioética son como las dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de derechos humanos universales para todos los habitantes de la Tierra, también hablamos de aquello que nos tiene que proteger, regular y cuidar en materia de acceso a investigaciones, drogas, medicamentos para preservar no solamente nuestra salud, sino también nuestra calidad de vida. Entonces, pensemos a la bioética y a los derechos humanos como las dos caras de una misma moneda. Siguiendo con el Pacto de Helsinki, artículo 8, ¿sí? Obviamente dice que el objetivo principal de la investigación es generar nuevos conocimientos, pero nunca los nuevos conocimientos deben estar por encima de los intereses de la persona que participa en la investigación. O sea, ninguna, digamos, investigación o descubrimiento, por más trascendente, por más importante que sea para la humanidad, debe estar por encima de los derechos y los intereses individuales de la persona. Creo que esto es importante. Recordemos esto, ¿no es cierto? Derechos individuales, intereses individuales por encima de cualquier experimentación médica en humanos. Nos vamos de aquí, nos salimos, ahora nos vamos a ir a la declaración sobre bioética. Pensemos que todo esto es en materia internacional, ¿no? Bueno, acá tenemos varias cuestiones. Es interesantísimo todo lo que dice, pero me quería ir puntualmente al artículo 3, al artículo 4, al artículo 8, al 27 y al 28. ¿Sí? Haremos un pantallazo aquí, muy escueto, ¿sí? Pero es más que nada para presentar el tema, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Se habrá de respetar la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y también, sí, el bienestar de la persona tiene prioridad respecto al interés exclusivo de la ciencia y la sociedad. Está diciendo básicamente lo mismo que en el Pacto de Helsinki. Bueno, el artículo 4 hace referencia a potenciar los efectos beneficiosos de lo que se quiere probar, ¿no? De la droga, de la vacuna, de lo que sea, como de la técnica también en seres humanos. Potenciar los beneficios y disminuir, ¿sí? Al máximo, reducir al máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas. Bien, el artículo número 8, como les decía, es interesante porque el artículo 8 básicamente hace referencia al respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. Esto yo lo tomo como, se interpreta en realidad, no porque yo lo diga, sino porque acá expresamente lo declara, ¿no? Que los individuos y los grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos, con lo cual
tranquilamente en el contexto actual, ¿no? Agosto de 2020, pandemia, entre comillas, ¿sí? A nivel mundial, sabemos que los grupos de riesgo son adultos mayores, es decir, personas con más de 65 años, aquellas que también tengan enfermedades preexistentes, crónicas y enfermos crónicos en cualquier franja etaria. Entonces, acá obviamente hace esta salvedad de respetar a aquellas poblaciones vulnerables. Si seguimos un poquitito más, bueno, vamos a avanzar un cachitito. Artículo 17 y 18, eso no es tan pertinente para este momento, para este video, pero básicamente los artículos 27 y 28, el 27 puntualmente habla de en qué casos estos artículos o esta declaración no sería viable o podría ser cuestionable. Bueno, suponiendo que haya una razón para que estos principios, ¿no?, que respaldan los derechos humanos no apliquen, bueno, cualquier causa que anule esto debería hacerse por ley. O sea, cualquier país que pase por alguna situación que cuestione o que tenga que, digamos, anular la validez de estos derechos, lo tiene que hacer por ley. Punto número 1, ¿no es cierto? En particular las leyes relativas a la seguridad pública, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice. Dice que dicha ley deberá ser compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. O sea, básicamente como que da una vuelta de rosca. Dice, puede pasar que en algún caso suceda algo en el mundo, en algún país, que de alguna manera ponga en pausa toda esta declaración de bioética. Pero aún así, en ese caso, lo tienen que hacer por ley el país, los países o quienes sean, y aún así esa ley debe respetar los derechos humanos vigentes, ¿no es cierto? Entonces creo que está claro, nunca tiene que haber algo por encima de los derechos humanos universales. Bueno, y la frutilla de la torta creo que tiene que ver con el artículo 28 en esta Declaración Universal de Bioética, ¿no es cierto? Dice que ninguna disposición de la presente declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Bueno, a ver, ni siquiera en el peor de los casos un Estado, un grupo corporativo, económico, de élites, bueno, lo que todos ya sabemos, que ya creo que a esta altura roza lo obvio, ¿no? Ni siquiera en el peor de los casos se puede ir en contra de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana. Entonces, esto que quede bien claro, ¿no es cierto? Esto es lo que nos respalda en materia internacional. Lo cerramos. Ahora, ¿hacia dónde quiero llevarlos? Puntualmente, vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? Teníamos en el año 1983, gobierno de Alfonsín, creo que era ya, o inminente gobierno de Alfonsín, no recuerdo bien porque estábamos ahí en los límites, ¿no?, los comienzos de la democracia argentina, luego de la dictadura. Teníamos una ley, sí, de vacunas. Una ley de vacunas que, bueno, era básicamente brillante, al menos hasta donde yo llego a ver y hasta donde alcanza mi comprensión como estudiante e investigador, ¿no es cierto? Lo que hace esta ley obviamente es regir calendarios de vacunas, establecer que es obligatoria, que es aplicable a todas las personas de la República Argentina. Bueno, regula un montón de cosas, programas de vacunas, la documentación de referencia, el carácter de obligatoriedad para todas las autoridades y bueno, todas las cuestiones. Pero básicamente esto es muy interesante. Ahora les cuento un poquito hacia dónde quiero llevarlos. Al artículo 18. Me interesa el artículo 18. ¿Sí? ¿Qué dice? Léanlo si quieren mientras yo les voy hablando, pero acá básicamente el artículo 18 a lo que alude es que en el caso de que alguna persona no cumpla con esta ley de vacunarse o de vacunar a las personas que tiene a su cargo, no solamente, bueno, va a tener una sanción, ¿no es cierto? Sino que aún así, ¿sí?, dice que en el caso de que esta persona no se vacune o no vacune a la gente a su cargo, no va a tener ni siquiera perjuicio, ¿sí?, de ser sometido o obligado a la vacunación compulsiva.
¿Sí? Básicamente lo que dice es que si vos, decía en aquel momento, si vos no te vacunabas o no vacunabas a tus hijos, ni siquiera, a pesar obviamente de la pena o de la sanción por no haberlo hecho, ni siquiera en ese caso corresponde la vacunación compulsiva. ¿Mm? Esto es importante, sin perjuicio en caso de incumplimiento de ser sometidos los obligados o las personas a su cargo a la vacunación compulsiva. O sea, nadie, ni siquiera aún no vacunándote, podía obligarte compulsivamente o forzarte a la vacuna. Esto creo que es puntual, artículo 18, ley 22.909. ¿Qué sucedió con esta ley? Unos cuantos años antes, básicamente diciembre del año 2018, esta ley fue derogada. Fue derogada por la ley número 27.491, sancionada hace poquito, año y medio, casi 2 años, no mucho más, en diciembre de 2018. ¿Sí? Fíjense qué interesante lo que dice acá. Ya cuando nos metemos en el artículo número 2, ya empezamos a ver que algunas cosas están mal. Artículo número 2, bueno, la vacunación como estrategia de salud pública, ¿sí? Altamente efectiva, está todo perfecto. ¿Sí? Habla el punto A de la gratuidad de las vacunas. ¿Sí? Fíjense lo que dice el punto número 2, obligatoriedad. Hasta ahí venimos bien, porque esto es coherente, ¿sí? Con la ley anterior. Pero artículo 2, inciso C, prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. Aquí es donde vemos que algo está pasando, ¿sí? Prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. No solamente acá está diciendo que no interesan tus derechos ni tus intereses particulares, sino que también lo que se entienda por salud pública según las políticas públicas de salud de turno, como así también el gobierno y los intereses que estén alrededor de todo esto, y que entiendan que es lo mejor en cuanto a materia de salud pública, harán lo que tengan que hacer por encima de tus derechos. Este es un punto importantísimo, ¿sí? De aquí nos vamos, acá tengo mi machete, ¿sí? Esto es a pulmón, ¿sí? Me voy al artículo 14. Fíjense lo que dice el artículo 14, acá tenemos obviamente algo que nos va a llamar mucho la atención. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos de la presente ley generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacunación compulsiva. Tenemos acá algo, sí, que sienta un precedente, obviamente inconstitucional, porque va en contra de los derechos y los tratados internacionales, que propone que esta ley 27.491 implique, ¿sí?, que no tengas derechos y sobre todo que te vacunen compulsivamente. Por lo pronto, al mes de agosto de 2020, esto aplica a las vacunas de calendario, que ya están obviamente estipuladas desde hace muchos años, ¿no? Si llegaste a ver este video hasta acá, creo que es importante que tomes en cuenta algo, que esto lo va a juzgar tu razón y lo va a juzgar tu criterio, que es que los que investigamos no estamos básicamente en contra de nada, sino que estamos a favor de la verdad. En mi caso, como profesional de la salud, lo que intento es comprender el problema para resolver el problema, o por lo menos para arrojar comprensión que me permita elaborar las mejores estrategias. No solamente a mí, sino a la gente que obviamente necesita de información correcta. Entonces, las leyes son básicamente desde donde se arranca, ¿no es cierto? No las interpretaciones de las leyes. Por eso invitamos a que ustedes lo vean. Entonces, con esto quiero decir, para dejarlo bien en claro, la postura de quien les habla es una postura ética, ¿sí?, a favor básicamente de la dignidad de la vida y del respeto por la dignidad humana, como así también de los derechos, de los cuales yo también me los arrogo y obviamente los defiendo, pero los calificativos antivacunas o anti eso, aquí no aplican, aplica básicamente la comprensión y el discernimiento, ¿no? De hecho, no me considero en absoluto ni un antivacunas ni anti nada, de hecho, no soy anti nada. Y creo que esta cuestión de pensar las problemáticas no en contra de qué, sino a favor de qué hacemos lo que hacemos, ayuda mucho a encontrar soluciones más que a profundizar los problemas. Entonces, bueno, les quería dejar esto, creo que es importante tomarlo en cuenta. Porque al día de hoy, bueno, y con una tasa de mortalidad por COVID inferior al 1%, según estaba escuchando algunas cifras, que siempre son cuestionables las cifras, obviamente, ¿no? Menos del 1% de mortalidad y habiendo pasado ya casi 5 meses de encierro, que en sí mismo es tanto o más perjudicial
que una posible enfermedad por el coronavirus, vemos que, bueno, no solamente las predicciones en materia, ¿no?, de esfuerzo mediático compulsivo de generar miedo han funcionado, ¿no? Al día de hoy vemos que la cantidad de muertos que pregonan no son las que se dicen y vemos que hay alternativas, ¿no es cierto? Con lo cual, muchas veces vemos que lo que realmente hace bien es mucho más simple que cualquier estrategia masiva, compulsiva, obligatoria, que cercena derechos humanos, puede hacer bien. Entonces, los dejo con esto. Después seguramente en el link de este video dejaré un poco los accesos a los artículos. Pueden, bueno, contactarse conmigo, escucho comentarios, lo que ustedes quieran. Les mando un saludo grande y muchísimas gracias. Nos vemos.